Continuamos hoy con la cuarta conferencia de los grupos de educación en salud GES con el tema Demencias, una propuesta del Instituto Neurológico de Colombia, con la conferencia denominada La Interdicción, a cargo del doctor Jesús Amaya. El doctor Jesús Amaya es licenciado en Educación de la Universidad de Antioquia, es abogado de la Universidad de Medellín y profesor de posgrados en Seguridad Social de las Universidades de Antioquia y Autónoma Nacional. Buenos días. Empiezo por agradecer la invitación que me hacen a compartir con ustedes en este poco tiempo que nos queda del tema de la interdicción judicial. Es un tema que no es médico, pero tiene mucho que ver con las enfermedades que se han estado viendo en esta mañana. Y es que cuando una persona tiene enfermedades mentales, o sea, cuando tiene demencias, es conveniente que la familia piense en hacerle lo que se llama la interdicción judicial. De una vez, y qué pesar decirlo, si el que tiene una demencia no tiene ningún bien, no hay que hacerle interdicción judicial. Es decir, si no tiene un Cristo en que morir, si no tiene una pensión, si no tiene un inmueble, etcétera, no hay necesidad de hacerle interdicción judicial. Se llama judicial porque tiene que hacerse en un juzgado, concretamente en un juzgado de familia. En algunas poblaciones no hay juzgados de familia, entonces se debe hacer en el juzgado de familia más cercano de otro municipio o en un juzgado de circuito, civil de circuito. Hay que buscar pues la manera de acomodarse a las normas legales que exigen que sea en un juzgado de familia o en un juzgado de circuito. La palabra interdicción no es muy común, es un sustantivo que viene del verbo interdecir, que tampoco es muy común. Interdecir es, digámoslo en lenguaje sencillo, atajar, quitar derechos, porque todas las personas tenemos derechos. Existen dos clases de personas en derecho: las personas naturales y las personas jurídicas. Cuando hablamos de personas naturales, no nos referimos a una definición que hubo antes en el Código Civil referente a los hijos naturales. Hoy en día esa expresión ya no existe en la legislación colombiana. Hoy en día somos naturales todos los individuos de la especie humana, sin importar ni la edad, ni el color, ni las condiciones físicas o económicas. Cualquier niño recién nacido es una persona natural y cualquier anciano es una persona natural. Y las personas jurídicas son instituciones, son entidades, son organizaciones conformadas por personas naturales. A propósito, hoy en día el Código no habla de hijos naturales, sino de hijos extramatrimoniales. Los hijos legítimos son los nacidos dentro de un matrimonio, sea matrimonio civil o matrimonio religioso, dentro de cualquiera de las religiones que admite el Estado colombiano, porque tienen precisamente personería jurídica. A una institución religiosa se le reconoce en el Estado porque se le da personería jurídica, entonces ya se convierte en una persona jurídica. El Instituto Neurológico de Colombia es una persona jurídica. Entonces, casualmente hay que explicar que un niño antes de nacer, desde el punto de vista jurídico, no es persona,
se le protege porque va a ser una persona, pero si un niño nace muerto, nunca fue persona. Y eso tiene sus incidencias, por ejemplo, en las herencias. Si un niño nace y vive 1 minuto, heredó. Si los padres pues tienen que dejarle. Y si nace muerto, no heredó. ¿Y qué incidencia tiene eso? Pues si un niño nace vivo y hereda una fortuna, le queda a los padres. Y si no heredó porque no nació vivo, entonces no les queda a los padres lo que le podía tocar a ese hijo. Bien, entonces la interdicción es limitarle a una persona el ejercicio de sus derechos. ¿Por qué? Porque padece una enfermedad que si se le deja que actúe común y corriente, puede hacer malos negocios, por ejemplo. O puede que de pronto llegue el momento de cobrar una pensión y en el banco le digan, señor, a usted ya no le podemos pagar su pensión porque usted está muy enfermo mentalmente hablando. Y al banco no le interesa hacerle el favor de pagarle la pensión a una persona así, porque en derecho se dice que el que paga mal paga 2 veces y al banco le interesa no pagar 2 veces porque de pronto pague mal. Entonces, es importante con las personas que tienen demencias hacerles el proceso de interdicción lo más rápido posible, porque todos esos procesos en los juzgados son muy demorados. Entonces puede suceder que se llegue el momento en que ya no le paguen en el banco una pensión a una persona que está en proceso de interdicción y entonces la familia que vive de esa pensión se va a perjudicar. Los derechos los ejercen las personas directamente si son personas naturales cuando son mayores de edad, directamente. Una persona que cumple 18 años y saca la cédula está en condiciones de hacer todo lo que la ley le permita. Que es de pronto un joven de mala cabeza, pero la ley le permite, ya depende pues de la educación que recibió o de los cuidados que tenga la familia con él, cómo se va a contrarrestar esa mala cabeza que mencionamos. Pero los menores de edad también tienen derecho, entonces son sus representantes legales, que son los padres, los que ejercen los derechos de un menor de edad. Por ejemplo, si un menor de edad es maltratado en un establecimiento educativo, entonces los padres van a hacer el reclamo por el menor de edad. Si un menor de edad necesita presentar una tutela, por ejemplo, porque no lo recibieron en un establecimiento educativo, entonces los padres, que son los representantes legales, cualquiera de los dos, están en igualdad de condiciones, pueden hacer la tutela. Cuando un mayor de edad no puede ejercer sus derechos, entonces hay que nombrarle un curador. Un curador es como un cuidandero, un cuidador, que el juzgado de familia lo autoriza por una sentencia para que siga haciendo por el mayor de edad que no puede ejercer sus derechos, siga haciendo ese ejercicio de derechos. Y es lo que ocurre con las personas que tienen demencias. Entonces, si una persona con demencias tiene, por ejemplo, un apartamento alquilado, en la agencia de arrendamientos le pueden decir al señor o a la señora, no le podemos seguir entregando los alquileres porque usted ya no está en sus cabales. Y entonces viene el proceso de interdicción. Ese proceso es lento, como decíamos, por eso hay que iniciarlo a tiempo. Y tiene requisitos. En primer lugar, lo común es que la familia se encargue de eso. La familia de la persona que va a ser declarada interdicta. La más allegada. Pero la ley permite que aún
un particular pueda hacer la interdicción, por ejemplo, de un vecino que vive solo, y los vecinos se dan cuenta que le están robando o que le están quitando los alquileres de unos apartamentos que tiene, en fin, un vecino puede presentar la demanda. Para la demanda se necesita abogado, pero cuando las personas son muy pobres y no tienen con qué pagar un abogado, pueden acercarse a un consultorio jurídico de una de las universidades que tengan facultad de Derecho. Los consultorios jurídicos son establecimientos o instituciones dentro de las facultades de Derecho en donde algunos estudiantes hacen prácticas. Y muchas veces uno conversa con una persona para que busque un consultorio jurídico y le da como cierto temor. Le digo, no hay ningún problema. Primero que todo, los estudiantes de los consultorios jurídicos siempre son de último año de la carrera, que inclusive pueden saber más que un abogado viejo, porque tiene ya los conocimientos recientes, pues si se supone que está en una buena universidad. Y además, los consultorios jurídicos siempre están dirigidos por profesores titulares de la Facultad de Derecho, y ellos, como tienen que calificar el rendimiento del estudiante que hace prácticas en el consultorio jurídico, entonces son muy estrictos en que se cumpla con todas las normas. Bien. Las personas jurídicas también tienen la forma de ejercer sus derechos. Toda persona jurídica tiene un representante legal, así como un menor de edad tiene un representante legal, que es el padre o la madre, o ambos. Las personas jurídicas tienen representante legal que ejercen los derechos de esas personas jurídicas. Ahora bien, cuando a una persona la declaran interdicta, le nombran, como dijimos, un curador. El curador queda como representante legal de esa persona natural a la cual le declararon la interdicción por demencia. La demencia, dentro del Código, se establece de dos clases: absoluta o relativa. La relativa es por un tiempo. Por ejemplo, una persona sufre un accidente y hay la posibilidad de que, habiendo quedado, digamos, inconsciente, se recupere. Entonces, si hay que manejarle unos negocios, hay que pedirle al juez que le nombre provisionalmente o por un tiempo limitado, mientras se alivia, el curador que se encargue de esos negocios. Pero si la demencia es absoluta o definitiva, entonces el curador, y es el representante legal de ese enfermo, entonces se encargará ya de por vida de todos sus negocios. Se procura que la persona que se nombra como curador sea de la familia, porque se supone, aunque no ocurre siempre, que a la familia le duele más el interdicto. Digo que no ocurre siempre porque he tenido casos en donde ha habido que acudir a particulares porque los familiares no son como tan buenos familiares con el interdicto, y hay que acudir a particulares porque en los juzgados existe una lista de personas que se inscriben como auxiliares de la justicia. Los auxiliares de la justicia son diferentes técnicos que manejan temas en que el juzgado puede tener necesidad de un concepto o de un peritazgo, etcétera. Por ejemplo, se inscriben arquitectos, ingenieros, médicos, abogados. Por ejemplo, un juzgado necesita hacer una evaluación, un avalúo mejor, de una propiedad que se va a rematar porque una persona que era la propietaria no pagó unas deudas y entonces ordenan rematar un edificio. Hay que evaluarlo. Obviamente, de los inscritos como ingenieros o arquitectos en el juzgado, buscan una o dos personas para que hagan ese avalúo, ¿cierto? Y así en muchas otras actividades. Entonces,
Hay ocasiones en que la familia no marcha y entonces hay que escoger un particular. Escoger un particular como curador de una persona tiene su inconveniente para la familia, que a ese particular hay que pagarle honorarios, y esos honorarios los fija el juez. ¿Y de dónde salen los honorarios? Pues de los bienes que tiene el interdicto, que para eso le nombran el curador, porque tiene bienes. Les decía ahora pues, que qué pesar decirlo, pero que cuando la persona no tiene nada, no hay que nombrarle curador, porque la familia de alguna manera lo sostiene, pero no tiene que cuidarle pues ningún peso. El proceso se inicia y siendo muy rápido se demora por ahí un año. A veces se demora más. Y como a veces aparecen familiares que no quieren que se nombre a fulanito como curador o a fulanita, entonces apelan esas decisiones del juez y entonces esas apelaciones se prolongan porque van al tribunal. Una decisión tomada por un juez de familia, si no les llama la atención a algunos de los familiares y apelan, entonces el expediente lo mandan al tribunal para que los magistrados definan cómo quedan las cosas. Entonces eso se alarga la cosa, ¿cierto? Bien. Además, siempre se llaman personas a declarar. Cuando se presenta la demanda, le exigen al abogado que pase una lista, primero de los familiares más allegados del interdicto, del futuro interdicto o interdicta. Por ejemplo, si se trata del esposo, entonces hay que mandar, si está viva, el nombre, la cédula de la esposa. Y si tiene 4 hijos, entonces van los nombres de los 4 hijos. Si alguno de los hijos no está en el país, hay que decirlo para que el juez no lo cite, porque lo más seguro es que van a citar a la esposa y a los hijos. Y además, una lista siquiera de 2 particulares, que pueden ser vecinos, que conozcan la situación del futuro o de la futura interdicta. Y a ellos lo llaman. Y obviamente todas esas llamadas a interrogarlos demoran el proceso, porque eso no le preguntan ahí 2 o 3 palabras, sino que ellos se reúnen y hacen por escrito todo lo que le preguntan a la persona. Si sabe, si conoce al señor que se va a declarar interdicto o la señora, si sabe que tiene tantos hijos, bueno, en fin, todas esas preguntas las van anotando allí. Y después el juez valora si es conveniente que a la persona que se recomienda se le nombre como curador o curadora, o es preferible otra persona, ¿cierto? Porque entre lo que les preguntan a los hijos y a los particulares es: ¿usted cree que fulanito de tal va a ser buen curador de su papá? Y entonces algunos dicen: no, a mí me parece que ese no debe ser porque ese no cuida la plata, ¿cierto? Porque muchas veces por salirse del paso recomiendan a cualquiera. Entonces la labor del juez, que imparte justicia, es valorar todas esas declaraciones y decir sí o no, o buscar un particular. Ahora, a pesar de que el proceso es demorado, se puede agilizar un poquito, porque si desde el momento en que se presenta la demanda se solicita lo que se llama curaduría provisoria. Curaduría es la figura del curador y provisoria es provisional. Entonces, el juez, si acepta esa petición, nombra provisionalmente, en los primeros, digamos al primer mes o a los 2 meses ya lo ha nombrado, a la persona que se propone como curadora provisional. Y entonces ya empieza a actuar, porque si se necesita de afán. Ahora, ¿qué implica el nombramiento provisional del curador? Implica un gasto más. Cuando termine el proceso, hay que publicar un aviso en un periódico. Antiguamente era en un periódico, decía la ley, de circulación nacional, y en el Diario Oficial, que es en Bogotá. Ya dice simplemente un periódico del país. Y ahí hay problemas, porque a veces a un juez
le parece que el periódico El Mundo no es de amplia circulación en el país. Y entonces dice, no, publíquelo en el Tiempo. Y en el Tiempo es más costoso. Además llega una publicación al Tiempo y la ponen en turno porque tiene de todo el país, ¿cierto? Pero hay jueces más accesibles que aceptan que sea en El Mundo, que es más barato que en el colombiano, a pesar de que son de aquí los dos. Entonces, como hay que hacer la publicación del nombramiento provisional, hay que hacer ese gasto además de la publicación de cuando termine el proceso. Entonces son dos publicaciones, dos gastos que a veces la familia no tiene con qué hacerlos, ¿cierto? Porque todo eso lo tiene que pagar la familia del interdicto. Bien. Hay que presentar registros civiles. ¿De quién? Del interdicto de nacimiento. Si es casado, de matrimonio. Y de los hijos. Registro de nacimiento. Registro de nacimiento obliga en Colombia a partir de junio de 1928. No sirven partidas eclesiásticas. Las partidas eclesiásticas sirven si una persona tiene que presentar registro de nacimiento del año 1928, junio, hacia atrás. Una persona que nació en 1925 le reciben la partida eclesiástica de nacimiento o de matrimonio si se casó por allá. Pero esas partidas religiosas, si es de la Iglesia Católica, despacho parroquial le dan la partida. O si es de otra religión, debe tener un sistema parecido. Hay que llevarlas, las de la Iglesia Católica, a la curia para que le den un visto bueno. En ese visto bueno dicen que el sacerdote que firmó la partida está autorizado para ese tipo de cosas. Es como quien dice una especie de autenticación, ya no en notaría, sino en la curia. Bien. Entonces, los registros del 28 en adelante en notaría, y tienen que ser lo que se llama copia del folio. A veces si uno no le dice a la notaría que le den copia del folio, le dan un registro en donde en una máquina de escribir o en el computador le pasan todos los mismos datos que tiene el libro donde está anotado el registro. Ese no le sirve para este tipo de cosas. Y hoy en día generalmente ya están exigiendo en todas los registros copia del folio. Le toman una fotocopia al libro y entonces sale lo que tiene el libro. Y así se evitan chanchullos, como se dice popularmente. Porque a veces ocurre que, por ejemplo, un futbolista que tiene que acreditar menos de 17 años y ya tiene 18, se convence por allá a un funcionario de una notaría que le dé un certificado a máquina diciendo que tiene 17 años, ¿cierto? Le quita un año. Entonces, para evitar eso, se saca la fotocopia del libro, que ahí es muy difícil de hacer pilatunas. Copia del folio. Ahora, si de pronto se va a hacer la interdicción de un señor que es viudo, porque ya murió la esposa, el juez va a exigir el registro de matrimonio. Y si no llevamos el registro de defunción de la esposa, después lo va a pedir. O que demuestre dónde está la esposa, porque no aparece el registro de defunción. Y esa es una de las personas que pueden llamar a declarar. Y si está muerta hay que demostrar con el registro. Entonces, todos esos datos los debe saber el abogado. Cuando presente la documentación, deben llevar todo ese dato. Bien. Cuando termina el proceso, hay que hacer el registro de la sentencia en distintas partes. Primero, si hay bienes raíces, apartamentos, casas del señor o de la señora que se declaró interdicta, hay que ir a la oficina de registro. La oficina de registro se llama así porque allá registran todas las ventas o todas las compras de inmuebles. Medellín tiene 2 oficinas de registro. Cuando un inmueble queda
de la calle Colombia hacia el sur, se registra en la oficina de registro que queda en la Alpujarra, en el sótano de la DIAN. Y cuando queda de la calle Colombia hacia el norte, se registra en la oficina de registro que queda en el pasaje El Paso. Fuera de eso, los municipios del Valle de Aburrá hacia el sur, incluyendo Caldas, se registran en la oficina de registro del sur, que queda en la Alpujarra, repito. Y hacia el norte, Bello y Copacabana. Y en San Pedro se registran en El Paso. Fuera de eso, hay que registrar en el registro de nacimiento del interdicto o interdicta. Entonces, cuando el abogado termine el proceso, tiene que pedir tantas copias de la sentencia como se necesiten. En el juzgado le dan las que necesite. Entonces, tiene que llevar una a registro y allá se queda. ¿Y qué hacen en registro? Anotan que por sentencia del juzgado tal o cual, de tal fecha, el señor fulano de tal fue declarado interdicto. Por lo tanto, no puede administrar sus bienes. Si él de pronto vende una propiedad y llegan a registrar esa escritura, que hay que llevarla a la oficina de registro, no se la registran porque dice, aquí hay una nota que impide que usted venda bienes. Ese es el objetivo de la interdicción. Bien. Y queda la anotación también en el registro de nacimiento, si tiene registro, y también la mandan a la parroquia cuando es partida eclesiástica. Yo he conocido a algunos sacerdotes que dicen, no, yo no paro bolas a eso. Ese es el problema de ellos, ¿cierto? Pero en la notaría sí lo anotan. Entonces usted mañana o pasado mañana porque también hay que hacerlo en el registro de matrimonio, si son casados. Si no son casados, a cambio del registro de matrimonio, hay que presentar una declaración de 2 testigos que saben que fulano y sutana conviven en unión libre desde hace tantos años, para que justifiquen por qué la señora está apareciendo allí, o el señor, pues en el caso de que la señora que se vaya a declarar interdicta. Entonces se registra la sentencia en la oficina de registro si hay propiedades. Si hay propiedades en 2 oficinas de registro, tiene una propiedad en el Pedregal y otra en la América, tiene que pedir 2 sentencias, una para cada oficina de registro, porque no le prestan la una para que la lleve a la otra, ¿no? Hay que dejarla allá. Hay que registrar la sentencia en el registro de nacimiento y en el registro de matrimonio, por lo menos. Y se guarda uno en casa porque se va a necesitar para cuando se tenga que demostrar, por otro lado, que fulano o fulana está interdicto, se saca del archivo de la casa ese documento que se llama sentencia del juez. Listo. Tenemos ya casi acabado, entonces le damos unos minuticos para preguntas, si se ocurren, y damos por terminado este ciclo. Bueno, vamos a dar respuesta a la mayor parte de las preguntas, que hay muchas repetidas. Empezamos con si se puede nombrar un representante legal o un curador antes de que le comience el Alzheimer. Si es posible, si ya existe alguna duda de que la persona va a tener esa enfermedad, se puede hacer. Lo que ocurre es que es muy posible que el juez lo llame a declarar a la persona que se va a declarar interdicta si está de acuerdo, porque si todavía no ha sido declarada la enfermedad, entonces él se puede oponer, ¿cierto? Inclusive, no lo dijimos, pero vale la pena aclarar, una persona que ha sido declarada interdicta, si de pronto se repone, pues claro que en enfermedades mentales es muy difícil, ella misma puede pedir que le levanten la interdicción y obviamente lo van a mandar a exámenes médicos, y si los médicos conceptúan que ya puede ser levantada la interdicción, se la levantan
Listo. Y entonces se vuelven a hacer las anotaciones de que se levantó la interdicción y él ya puede seguir manejando sus negocios si es el caso. Bien. Otra pregunta. ¿Qué se puede hacer si se sabe que un curador está manejando mal los negocios de una persona interdicta? La ley prevé que si la familia o inclusive un amigo o cualquier otra persona se da cuenta de esos malos manejos, puede pedirle al juez que le quite el cargo de curador. Y los curadores deben llevar contabilidad de lo que hacen con los bienes del interdicto. Entonces el juez le puede llamar a que presente cuentas y si hay malos manejos le puede cobrar la plata que deba de esos malos manejos. Eso es muy delicado y por eso el juez a veces es exigente y la gente se disgusta porque es muy exigente, pero él tiene la razón porque en eso se ven cosas muy desagradables generalmente. Cuando una persona no tiene familiares y la interdicción la hace un amigo, un conocido, un vecino, entonces ya eso queda a voluntad del juez si nombra el curador al amigo que pidió o si nombra una persona de las que están en la lista de los auxiliares de la justicia, que es como se llaman los que se hacen anotar para ese tipo de cosas. Repito, los auxiliares de la justicia no son solamente para nombrar curadores, son para muchas otras actividades que se necesitan en los juzgados. La pregunta es si una persona jurídica puede pedir la interdicción de una persona natural. Sí puede, por ejemplo, un banco a quien una persona natural le debe una plata y no le paga, y no le paga con la disculpa de que esté enfermo, en fin, el banco puede pedirle al juzgado que nombre un curador. No nombran al banco, obviamente, pero nombran un curador particular para que se encargue de los negocios y le pague con los productos de esos negocios la deuda al banco. O sea, la petición puede venir de la familia, que es lo más común, pero puede venir también de un particular, de un vecino o de una institución, como es un banco, por ejemplo, si tiene un deudor que no le paga y que tiene bienes, entonces puede hacer la petición al juzgado y la atienden, obviamente. Creo que por ahora será eso todo. Les agradezco mucho la atención y esperamos que nos vamos a ver.